corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón. Antes de iniciar directamente la reflexión, les voy a compartir en el grupo un documento que voy a leer, pero quisiera que ustedes también me acompañaran en la lectura por si algo no se escucha bien o no lo comprenden muy bien, ahí le pueden dar seguimiento. Este es un cuento un poquito largo, pero que considero que vale la pena agregarlo como parte de las lecturas de este día. Es de una autora guatemalteca que se llama Denise Fe Funchal. El cuento se llama Flores y es del libro Buenas Costumbres. Todos los días saco las pequeñas afiladas tijeras, corto un pedacito, una ramita a punto de nacer. Acaricio tu tierra con el rastrillo que forman mis uñas, casi largas, casi cortas. Sonrío y te dejo soñar. Pienso en vos mientras manejo el auto, en tu ser que adorna mi sala, que admiran los amigos que se sorprenden de la dedicación a tus ramas, del cuidado de las flores que nacen en el lugar adecuado, en el lugar en el que quiero que estén y que te adornen. La casa era una selva que papá cuidaba. Dejaba que las flores, las ramas, los troncos crecieran sin parar. Podaba solo cuando estaban a punto de hacer daño o de lastimarse. Los árboles invadían los espacios, dejaban sus hojas y flores por todas partes. Era casi imposible sentarse sin encontrar una, sin su follaje zumbando en los oídos. Lo detestaba. En silencio yo soñaba con árboles pequeños, de ramas lindas y chicas, con pequeñas flores. Pequeñas, que no cayeran sobre los muebles, que no hicieran ruido al contacto con el viento, con la lluvia, con el sol. Quería silencio. A los 13 dije que no quería ramas en mi cuarto, ni flores, ni ruido de follajes. Cerré la puerta y las ventanas. Aquí no entran flores, dije furioso cuando papá me reprendió por podar una que intentaba decorar mi habitación. No quiero, dije y seguí soñando durante años. Te vi junto a la ventana, pequeña, con flores discretas que adornaban pocas ramas, ramas magistralmente podadas, pequeñas flores que no hacían ruido al contacto con el viento, que quizás solamente se retraerían con la lluvia. Flores que no adornarían mi habitación. Ahí lo encontré. El orgulloso jardinero que fumaba un cigarrillo en la entrada de la casa, que admiraba su silenciosa obra en la ventana. Me acerqué, le pedí fuego y pregunté si no le molestaba que me quedara allí fumando, admirando. «Tenés manos de podador», me dijo mientras me observaba fumar. Sonreí y dije que siempre había soñado con árboles chicos. Me invitó a pasar y me dijo que me sentara en la sala, que en cualquier momento podaría y que él podría mostrarme cómo usar los instrumentos, las afiladas y pequeñas tijeras. Era un maestro, podaba y el ruido de las tijeras se escondía tras sus palabras. Era tan suave, tan pequeños los cortes. Luego me dijo que volviera al día siguiente, que me enseñaría el resto del jardín. Me habló del agua y del alimento, de cómo y cuándo darlo, de cómo rastrillar la tierra. Me advirtió que no dejara el agua en el plato bajo las plantas y me confió que si éstas las tenían a su disposición todo el tiempo, las raíces se pudrirían o la planta crecería de maneras no deseadas. Las flores nacerían sin control. Me llamó su aprendiz y me dejó día tras día ver cómo te podaba. Cómo sus palabras suaves y condescendientes aliviaban el paso de las tijeras. Comenzó a pedir mi opinión sobre tus ramas, sobre tus flores. Yo decía, esta me gusta, pero esa definitivamente no. Dejemos aquella para ver qué pasa, pero siempre podemos cortar.
y vos te dejabas. Estabas tan acostumbrada a los cortes y recortes, a las palabras que calmaban el dolor, que convencían a tus ramas de no dar más flores, que pronto aceptaste que yo te podara y él observaba sonriendo complacido. Le dije que te quería para mí y dijo que sus plantas necesitaban las condiciones necesarias, que si la luz, que si el viento, que si los espacios abiertos y enormes para que siempre estuvieras consciente de tu pequeñez, de la necesidad de mis cuidados. Sonreí y dije que sí, que todo lo había tomado en cuenta, tus necesidades para hacerme feliz, para podarte por siempre. Preparamos todo y te tuve. Dios bendijo nuestra unión y te pasaste a vivir conmigo. Nunca dejes, me dijo tu padre, un día sin podar. No olvides rastrillar la tierra con las uñas y si alguna vez una flor quiere nacer sin tu permiso, podés usar tijeras grandes para cortarla, para amedrentar a la rama. También conviene, decía cuando hablábamos por teléfono, que de vez en cuando la levantes de la tierra, la separes de lo que necesita, se lo negues y entonces cortar las raíces. A veces, las plantas quieren crecer sin que las veas y se alargan hacia abajo. Si no revisas cada cierto tiempo si han crecido, pueden esconder enormes raíces que luego levantarán el piso y allí necesitarás hachas y golpes para cortarlas, o deberás sacarlas definitivamente de casa. Le hablé de mi casa, de las flores que todo invadían y me contó de tu hermana, de cómo la había sacado definitivamente de la familia. Ellas no saben que las flores son dañinas, que molesta el ruido, que quita la belleza natural, la belleza que debe ser moldeada por un jardinero. Con vos nunca he tenido problema, sos perfecta. Cuando una flor cosquillea tus ramas, me contás, preguntás si es correcto que nazca y sonriendo corto las peligrosas, las que te harían extenderte por la casa o por el mundo, las que alejarían a los amigos espantados por flores incontrolables, por sonido de viento chocando contra el follaje. Sé que sos feliz, que tu padre hizo el trabajo que el mío detestaba. Sé que te gusta dormir abrazada a mí, sintiendo la seguridad de mis tijeras y que cuando me abrazas en sueños, pedís que no te separe de la tierra, que corte tus raíces, pero que te devuelva pronto a tu lugar, al enorme espacio que te recuerda que sos pequeña y que yo soy el gran jardinero, que alimenta tus ramas, tus raíces, que pronto sembrará más semillas en la tierra, semillas que quizá al nacer necesiten ser podadas, o, si Dios nos bendice, semillas que crecerán para ser jardineros. A Jesús le gustaba hablar por parábola, ¿verdad? Aquí hay otra parábola. Cuando leí el cuento, me causó mucha sensación de impotencia. Y cuando estaba preparando la reflexión, sentí que era una lectura que debía agregar como parte, diría yo, de los evangelios. Como habremos escuchado en el evangelio, Jesús habla del discipulado y de las dificultades que las personas discípulas iban a tener. Incluso en los versículos anteriores a los que leímos, se les dice que se les va a perseguir por ser discípulos de Jesús. Estas personas obviamente eran discípulas de Jesús. ¿De quién habían aprendido? Del propio Jesús. Pero en el relato que hemos escuchado ahora, de Denise, el protagonista y narrador del cuento, ¿de quién ha aprendido a ser podador o jardinero? Cualquiera podría decir que lo aprendió del vecino que era jardinero, pero yo creo que incluso el padre también podaba de vez en cuando.
Quizás para quienes no pudieron seguir la lectura, o más bien para que se termine de comprender el cuento, creo que está claro que las plantas son las mujeres y los jardineros o podadores son los hombres. Este hombre del libro aprendió dos maneras de podar, de ser jardinero, pero ambas eran esas, dos maneras de decidir sobre las plantas, sobre las mujeres. Había una manera que era muy agresiva, podríamos decir, del vecino que quería solamente plantas pequeñas para que adornaran la casa. Y había otra manera con más libertad del padre que dejaban que la planta creciera por la casa, pero que de vez en cuando podaba, cuando era necesario, ¿verdad? Pero cortar más o cortar menos sigue siendo eso, cortar, podar. Sigue siendo un grupo, en este caso los hombres, decidiendo qué tanto crecen, qué tanto florecen las mujeres. Y quisiera, incluyéndome, preguntarnos de quiénes hemos aprendido nosotros. En general, hombres y mujeres, de quiénes hemos aprendido. ¿Quiénes han sido nuestras referencias? ¿Qué figuras o íconos tenemos que nos han formado quienes somos? Porque las personas del Evangelio eran discípulas de Jesús, pero nosotros, ¿a quiénes hemos escuchado? Hace más o menos 20 años, cuando estaba como en séptimo, octavo grado, un profesor, faltando a la educación laica que debía darse en una iglesia, en una escuela pública, me confundo con iglesia y escuela porque es casi lo mismo ahora, nos llevó a ver una película sobre el aborto. Fue la primera vez que yo iba al cine. Y la película fue una película cristiana sobre el aborto. Obviamente la posición era, salvemos, ¿verdad? La vida, ay, mi piernita y todo eso. Y después de ver la película, no recuerdo incluso qué materia era, pero este profesor, cuando no tenía como una clase que dar o no había preparado algo, nos decía que buscáramos en algún lugar, si alguien daba la Biblia o qué sé yo, pero que copiáramos proverbios en el cuaderno. Entonces nuestras clases eran copiar proverbios en el cuaderno. Este profesor que nos llevó a ver la película después nos dejó la tarea que, refiriéndonos a la película, respondiéramos preguntas acerca del aborto, todas para sacar argumentos nuestros de por qué estábamos en contra. La tarea no era ¿estás a favor o estás en contra? La tarea era ¿por qué estás en contra? Explicar, argumentar, desarrolle. Yo como buen niño evangélico aplicado, hice un reporte algo extenso de por qué yo, como hombre, niño de 12, 13 años, estaba en contra del aborto. Yo me sentía tan orgulloso del trabajo porque todos los demás estudiantes habían hecho 1 a 2 páginas y a veces esa segunda página era la portada. Pero yo llevaba citas bíblicas, le había preguntado a mi papá qué pensaba la iglesia, qué decía Dios sobre eso, qué decía un hombre de lo que decía otro hombre que era Dios sobre las mujeres. Había buscado artículos de leyes de la Constitución para yo decir yo estoy a favor de la vida y yo pienso que solamente Dios puede decidir sobre esto, ¿no? Estaba aprendiendo, o más bien ya había aprendido a ser buen podador, a ser buen jardinero.
ayer, en el cierre de un curso de Católicas por el Derecho a Decidir, un curso en el que yo estuve participando, me invitaron a dar una pequeña presentación sobre violencia religiosa. A mí, a quien hace 20 años había escrito ese gran tesis, ¿verdad?, sobre por qué estaba en contra del aborto. Y ahora estaba cerrando un curso en una organización cuya principal causa es esa, precisamente. Y estaba en ese espacio compartiendo con ellas, sintiéndome bienvenido con ellas, sintiéndome escuchado por ellas. Pero para que eso sucediera, hay 20 años de diferencia. Las entradas lo confirman. Hay 20 años de diferencia, 20 años de arena, mentiras. Eso lo quitas del audio. No, mentiras, dejarlo. Pero pasaron años para que, no totalmente, pero de alguna manera aprendiera a escuchar a las mujeres. Y digo no totalmente porque, por muy maricón que sea, sigo siendo hombre. Hace unos 15 años yo me sentía orgulloso de enseñarle a mi grupo de jóvenes en la iglesia de los peligros del mundo, entre ellos la homosexualidad, ¿no? Cuando yo ya me había asumido, pero no aceptado ni afirmado como homosexual. Y recuerdo que había personas, la mayoría hombres, jóvenes, que yo estaba totalmente seguro que también eran homosexuales. Pero escuchaban de mí otro homosexual decirles que Dios no los amaba por ser homosexuales. Ahora, a una semana de la marcha, yo puedo decir orgullosamente, como lo dije ayer en la pequeña presentación, que soy homosexual y soy cristiano. Y en ese orden, porque homosexual, así me hizo la divinidad. Y quiero creer que yo he decidido ser cristiano y no me lo han impuesto. Y aún esa afirmación es muy, muy difícil decir que es totalmente cierta porque pues la sociedad es una sociedad cristiana, ¿no? O al menos dice ser cristiana. Pero ojalá que estas dos afirmaciones yo las hubiese sabido y las hubiese defendido frente a esos jóvenes hace 15 años y no les hubiese dicho un mensaje diciéndoles que Dios no los amaba. Así como Nubia y otras mujeres acá en la comunidad no han guardado silencio cuando han habido violencias de género dentro de la comunidad. Así como Alvarite no guardó silencio cuando vio que Luis Manuel lo buscó y estaba de alguna manera sufriendo violencia religiosa aún fuera de su iglesia. Así como Alicia no ha guardado silencio ante expresiones de capacitismo aquí en la comunidad. Yo tampoco me quiero quedar callada. Y primero quiero agradecerles a Nubia, a las mujeres de la comunidad, a Alicia, a Alvarite, a Luis Manuel, por todo lo que nos han enseñado. Pero no quisiera que esas reflexiones se quedaran aquí en la comunidad y que saliendo de acá ya nos olvidamos. No debemos guardar silencio porque aún afuera hay muchas mujeres, muchas personas LGBTQIA+, muchas personas discapacitadas y muchas otras personas excluidas que siguen sufriendo violencia religiosa en sus iglesias, en sus comunidades y hasta en sus propias casas. Lo que yo les digo en la oscuridad
Anúncienlo a plena luz. Y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde los lugares más altos. Nos vuelvo a preguntar de quiénes hemos aprendido o de quiénes estamos aprendiendo. ¿Quiénes siguen siendo nuestras referencias? ¿Quiénes nos siguen formando? ¿A quiénes estamos escuchando? Si vemos hacia atrás, hace 5, 10 años en nuestras vidas, podríamos decir que hemos aprendido algo diferente, que hemos cambiado, que nos hemos deconstruido, que hemos cuestionado nuestras creencias, nuestras ideas e incluso nuestra fe. Y esto, si es que hemos aprendido, esto que hemos aprendido, ¿ante quiénes lo demostramos? ¿Nos comportamos como personas deconstruidas o en proceso de deconstrucción solo frente a personas con quienes sabemos que también comparten estas ideas? ¿O también nos posicionamos frente a personas que sabemos que será incómodo hablar de esto? No podemos pretender, por ejemplo, tener una posición feminista únicamente en espacios como estos, mientras que en otros espacios hacemos chistes misóginos, no decimos nada frente a abusos de otros hombres, o incluso somos nosotros directamente quienes violentamos a mujeres. ¿No debería ser allí precisamente el momento y el espacio donde realmente tengamos que vivir esta nueva vida? No piensen que he venido a traer una paz superficial a la tierra. No he venido a traer una paz que encubra la injusticia, sino una verdad que muchas veces provoca conflicto. Porque mi mensaje hará que algunas personas se enfrenten unas con otras. Hija contra madre, hijo contra padre, nuera contra suegra. Y a veces los mayores conflictos surgirán dentro del propio hogar. O quizá debemos replantearnos de manera individual y de manera comunitaria si es que en realidad estamos siendo discípulos de Jesús. Jesús estaba con las personas excluidas, las personas que la sociedad rechazaba. ¿Nos habremos quedado cómodas como comunidad al vivir una burbuja dominical de inclusión? ¿Dónde estaría Jesús? ¿De quién estaría aprendiendo? ¿A quién estaría escuchando? Porque en su tiempo compartía, escuchaba y convivía con las personas excluidas. Yo creo que nos diría, por ejemplo, a los hombres que fuéramos discípulos de las mujeres. No porque sea su obligación enseñarnos, que este es otro tema pendiente de las nuevas masculinidades, sino porque al parecer aún seguimos hablando de mujeres y sobre mujeres, pero no con mujeres. Seguimos hablando de personas LGBTQIA+ que no están en este espacio, pero hablamos sobre ellas y no con ellas. ¿Seguiremos viviendo de la misma manera para que la gracia sea aún más abundante? De ninguna manera. Si hemos muerto al poder del pecado, ¿cómo podríamos continuar viviendo bajo su dominio? Lo reformulo. ¿Seguiremos repitiendo sistemas de opresión y de exclusión solo porque nuestra causa ya está sobre la mesa? De ninguna manera. Si hemos reconocido que hay un sistema que nos oprime y estamos en proceso de sanidad, ¿cómo podríamos continuar ejerciendo esa opresión y exclusión a otras personas? Porque para ser discípulos de Jesús debemos ser discípulos de las personas excluidas. Amén. Eres nuevas creadoras.